buscando una mejor vida, traía chicas humildes de su país con falsas promesas. Las hacía limpiar casas y las explotaba. Su hijo las acosaba, y un día, algo inesperado ocurrió que lo obligó a enfrentar las consecuencias. Ella cree que es un castigo de Dios. Olga, originaria de Guatemala, era la cuarta de 8 hermanos en una familia muy humilde, por lo que siempre careció de todo. No había juguetes, fiestas de cumpleaños ni vestidos nuevos, solo alcanzaba para comer. Su madre se dedicaba a cuidarlos y el padre buscaba trabajo de lo que fuera, siempre tratando de llevar comida a casa. La diversión de Olga y sus hermanos era jugar en la calle con todos los niños de la colonia. Jugaban a la rayuela, canicas, cuerda, escondites, correteadas y algunas veces al fútbol si les prestaban una pelota. La mayoría de los niños no se daban cuenta de su pobreza, eran felices todos juntos en ese mundo de inocencia donde no comparaban ni competían con nadie. Pero Olga era diferente, ella sí se daba cuenta de su pobreza y no le gustaba. Tenían que caminar mucho para ir a la escuela, no había transporte y, aunque lo hubiera, no tenían para pagarlo. Olga siempre les decía a sus hermanos que algún día se iría a vivir a una gran ciudad y dejaría ese pueblo horrible que odiaba, que todo era feo, que siempre traían los mismos zapatos, la misma ropa, y apenas les alcanzaba para comer. Ella estaba segura de que su vida cambiaría. Eran una de las miles de familias en Guatemala que luchaban día a día por sobrevivir. Los padres de Olga solo habían terminado la primaria, lo que los hacía ignorantes en muchos aspectos, como hablar con sus hijos sobre los cambios que experimentaban al crecer, sus sueños o aspiraciones. Su única preocupación era trabajar para darles de comer, pues eso era lo más importante para ellos. Así que Olga, cansada de la pobreza, cuando salió de la secundaria buscó trabajo de mesera y se metió a estudiar una carrera técnica. Ya podía comprar ropa usada y zapatos. Fue entonces cuando conoció a Raúl, solo tenía 16 años cuando él la besó por primera vez, ella experimentó una sensación que jamás había sentido. Sus padres, aunque no los golpeaban, nunca los abrazaban, así que no sabía lo que era una caricia. A partir de ese momento, no quería otra cosa que estar siempre con Raúl, que la acariciara y la besara, se había enamorado perdidamente. Después de varios meses, comenzó con náuseas y tampoco sabía por qué. Su madre jamás tocaba esos temas, para ella, eran pecaminosos. La falta de información de esa época llevaba a que las mujeres crecieran con miedos e inseguridades. Al experimentar sensaciones que no conocían, no podían tomar decisiones ni cuidarse para prevenir embarazos no deseados. Olga se lo dijo a sus padres. Ellos, indiferentes, no dijeron nada. Era común que en esas comunidades las chicas jóvenes quedaran embarazadas y las abandonaran, pero Olga no iba a ser igual. Raúl en verdad la amaba y le dijo que la apoyaría. Además, ella siguió estudiando embarazada, bajo las miradas de desaprobación de sus maestros y las críticas y burlas de sus compañeras. Raúl tenía 18 años y provenía de una familia de clase alta. Su padre había perdido casi toda su fortuna en el juego y ya no trabajaba debido a su adicción. Su madre, que nunca había tenido la necesidad de trabajar, se vio obligada a hacerlo debido a esta situación, ya que el padre no se hacía responsable de nada. Con el cambio en su situación económica, Raúl se volvió rebelde y desobligado. Dejó de asistir a la escuela y se involucró en el mundo de las drogas, consumiendo y vendiendo para cubrir sus gastos, ya que pasaba la mayor parte del tiempo de fiesta con sus amigos. Cuando su padre intentaba llamarle la atención, cínicamente le respondía que no tenía calidad moral para disciplinarlo. Se sentía muy cómodo con esa vida irresponsable y desordenada. Cuando los padres de Raúl se dieron cuenta de sus frecuentes ausencias en la escuela, le pidieron que se pusiera a trabajar. Ante su negativa, lo obligaron a ayudar a su padre en el restaurante, repartiendo comida a domicilio, o tendría que irse de la casa. Ante esta amenaza, no tuvo otra alternativa. Fue en el restaurante donde conoció a Olga y comenzó su historia de amor. Raúl y Olga estaban profundamente enamorados y decidieron seguir trabajando, ella como mesera y él ayudando a su padre en el restaurante. Su plan era trabajar duro para que, más adelante, pudieran vivir juntos. Sin embargo, al ser un pueblo muy pequeño,
les pagaban muy poco y no les alcanzaba para rentar un lugar y estar juntos. Lo poco que lograron ahorrar lo usaron para cubrir los gastos del parto y comprarle lo necesario al bebé. Otra vez estaban sin dinero. Los dos estaban tristes porque no podían estar juntos con su pequeño hijo. Ante esta situación, una amiga de Olga sugirió que se mudaran a Estados Unidos, donde los salarios eran considerablemente más altos. Le dijo que ella podría limpiar casas y él podría trabajar en la construcción. Raúl no se imaginaba trabajando de albañil, pero no le importaba con tal de estar junto a Olga. Después de pensarlo mucho, Olga convenció a Raúl para pedirle dinero prestado a su madre, y así poder financiar el viaje que les había sugerido su amiga, rumbo a Estados Unidos. Quería alcanzar el sueño americano y empezar una nueva vida. La madre de Raúl, después de analizar muy bien la situación, decidió apoyarlo con la esperanza de que él se volviera más responsable. Olga sabía perfectamente que su madre no le cuidaría a su hijo, pero logró convencer a una de sus hermanas para que asumiera la responsabilidad, aunque con la condición de que recibiera remuneración por ello. Sabía que su hermana también necesitaba el dinero. Olga prometió enviarle dinero en cuanto comenzara a trabajar. Y con todo el dolor de su corazón, los dos se despidieron de su hijo. Después de muchos esfuerzos, lograron llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. Ahí, el pollero los acomodó en una camioneta, apilados unos sobre otros. Eran alrededor de 15 personas, los más grandes y robustos estaban en el piso de la camioneta, y los demás fueron colocados encima, según su peso y estatura. Se les advirtió que no se movieran ni hablaran, y que serían alertados cuando llegaran a su destino. Esta fue la experiencia más aterradora que habían vivido, sentían que se ahogaban. Llegó un momento en el que perdieron la sensibilidad en partes de sus cuerpos debido a la presión del peso. Se apoderó de ellos el pánico, pensaron que iban a morir asfixiados, pero finalmente llegaron a su destino. Se lamentaron mucho de haber tomado esa decisión, pero ya estaban ahí, así que comenzaron a ver qué harían. Muchas de las personas que cruzaron la frontera con ellos eran veteranos en este proceso y los ayudaron, llevándolos a donde vivían. Su empleador les conseguía los departamentos, ahí se quedaban hasta 15 personas y entre todos se dividían los gastos para poder ahorrar todo lo posible y enviar dinero a sus familias. Ellos aceptaron encantados, porque no conocían a nadie. Raúl no estaba acostumbrado a tantas incomodidades y necesitaba relajarse, así que empezó a buscar dónde podía conseguir drogas, era la única manera como lograba tranquilizarse. Al día siguiente, se unió a sus nuevos compañeros y comenzó a trabajar en la construcción como albañil, mientras que Olga se fue con las mujeres con la esperanza de encontrar trabajo limpiando casas. Después de algunos meses Raúl habló muy seriamente con Olga, y le confesó que no le gustaba esa forma de vida. Le dijo que se cansaba demasiado, lo cual lo llevaba a faltar constantemente al trabajo y a ausentarse por horas en busca de un lugar para descansar. Esto provocaba que lo despidieran repetidamente. Raúl no pudo soportar más y decidió regresar a su país. Aunque a Olga le dolió mucho cuando Raúl le comunicó su decisión, la aceptó con la esperanza de que cuidaría de su hijo. Ella optó por quedarse, quería una vida mejor para su hijo, diferente a la que ella había tenido, y sabía que no lo conseguiría en su país. Le pidió a Raúl que cuidara mucho de su hijo, y que al llegar al pueblo buscara trabajo para darle dinero a su hermana, mientras ella ahorraba lo necesario para reunirse nuevamente. Raúl regresó a su país, pero lamentablemente también regresó a su antigua vida. Volvió a vivir con su madre, no buscaba empleo y pasaba su tiempo vagando con sus amigos. Se dedicaba a vender droga, y a gastarse el dinero en droga y bebida, no era responsable como le había prometido a Olga. Y aunque su madre intentaba echarlo de casa, él hacía caso omiso. De vez en cuando, visitaba a su hijo con su cuñada, pero nunca se ocupaba de cuidarlo ni le dejaba dinero. Cuando hablaba con Olga, se peleaban por esta situación, pero Raúl siempre le prometía que iba a cambiar, y ella enamorada le creía. Esto siguió durante varios años, él en su mundo de diversión y vagancia, y ella soñando con otra vida. Olga seguía concentrada en su trabajo. Además de limpiar casas, ahora también se encargaba de limpiar las construcciones que hacían sus compañeros de departamento. Siempre que había trabajo extra, era la primera en la lista. Además,
no gastaba en nada, solo en su comida y alquiler. Cuando la invitaban a pasear, decía que no porque estaba cansada y era verdad, las pocas horas que no trabajaba, prefería descansar. Fueron años de arduo trabajo, humillaciones, desprecios y discriminación. Pero Olga, cada que podía, iba a la iglesia y le pedía a Dios que la ayudara. Y poco a poco se ganó la confianza de sus empleadores gracias a su dedicación y honestidad. Con el tiempo, estableció una sólida base de clientes y llegó a limpiar hasta 3 casas al día, además de las construcciones que le conseguían. Aunque el trabajo era agotador, el deseo de reunirse con Raúl y con su hijo le daba la fuerza que necesitaba. Finalmente, después de varios años, pudo alquilar una casa y traer a su hijo y a Raúl consigo. A pesar de que Raúl, en el pueblo, solo se había dedicado a andar con mujeres y consumir drogas, Olga lo perdonó porque aún lo amaba profundamente. Estaba segura de que juntos superarían todas las dificultades, incluida su adicción a las drogas. Sin embargo, no todo fue fácil. Raúl no abandonaba su actitud de ociosidad, se negaba a trabajar y aunque se ocupaba del niño continuaba con su adicción a la bebida y a las drogas, lo que ocasionaba peleas y discusiones. Fue entonces cuando Olga descubrió que estaba embarazada nuevamente. Le dijo que si no cambiaba, era mejor que se regresara a su país. La reacción de Raúl fue completamente diferente esta vez, se emocionó mucho porque no había podido disfrutar ni el embarazo de Olga ni la crianza de su otro hijo cuando nació, así que le prometió que la iba a apoyar en todo. Olga otra vez le creyó y siguió con su embarazo sin complicaciones y trabajando. Todo salió perfecto y tuvieron una niña. Aunque Raúl ponía todo su empeño, luchar contra la adicción no era fácil. Fue entonces cuando Olga tomó la iniciativa, y con la ayuda de uno de sus empleadores, lo internaron en un centro de rehabilitación. Raúl salió completamente cambiado. Como a Olga le iba muy bien en el trabajo, decidieron que él se encargaría de cuidar a los niños mientras ella continuaba con su trabajo. Olga estaba más feliz que nunca, ya convivían y paseaban como una verdadera familia, ahora podía dedicarse tranquilamente a trabajar y Raúl, libre de la bebida, la apoyaría con los niños, así que regresó feliz a su empleo. Iba decidida a decirle a su compañera que le dejaba algunas de las casas que ella limpiaba para que las trabajara, porque quería pasar más tiempo con sus hijos y Raúl. Esta compañera era la que la había apoyado con la limpieza de sus casas mientras Olga estuvo de incapacidad. Sin embargo, al llegar a su trabajo, sus empleadores se quejaron mucho y expresaron su descontento con el aseo de la otra chica. Esto preocupó a Olga, porque ya no tenía tiempo suficiente y cada vez tenía más casas para limpiar, no podía atenderlas todas. Lo platicó con Raúl y se les ocurrió traer chicas de Guatemala para que la ayudaran. Habló con su hermana para que la ayudara a buscarlas y mandárselas. Su hermana aceptó, pero como siempre, quería una compensación económica. Llegaron a un acuerdo y comenzó a buscar a las chicas. El trato que les ofrecía era que ella cubriría todos los gastos, el coyote, el transporte hasta su casa, el alojamiento, la comida y todo lo que necesitaran. Luego les iría descontando poco a poco de lo que les iba a pagar. En realidad, el trato parecía bastante justo y no hubo ningún problema. La hermana de Olga comenzó a enviar chicas, y Olga se encargaría de enseñarles todo, desde cómo encender la aspiradora, porque ellas venían de un pueblo aún más pequeño que el de Olga, donde no había electricidad, así que no estaban familiarizadas con los aparatos eléctricos. Las chicas llegaban y se quedaban sorprendidas de todo lo que veían, pues nunca habían salido de su pequeño pueblo. Olga las recibía muy bien y les daba confianza. También les instruía sobre el comportamiento que debían tener, no debían tocar nada que sus empleadores no les permitieran, no podían comer ni tomar nada del refrigerador, y mucho menos sentarse un segundo. Era trabajar de casa en casa bajo estrictas reglas. Al principio, a Olga le costaba mucho trabajo enseñarles, pero una vez que aprendían, era muy fácil para ella. Ahora simplemente las dejaba en cada casa y luego supervisaba su trabajo cuando las recogía. Era un negocio redondo para Olga, cobraba por los servicios prestados y les daba a las mujeres un porcentaje, después de descontar todo lo que había gastado en ellas. Les daba hospedaje en el garaje de su casa, por supuesto que también se los cobraba. Esto significaba que a ellas les quedaba muy poco dinero o casi nada,
pero se sentían contentas porque creían que al terminar la deuda, les sobraría para enviar a sus familias. Además, cuando las mujeres llegaban a la casa de Olga para descansar, las obligaba a limpiar toda su casa, y no les pagaba por este trabajo adicional, argumentando que debían estar agradecidas por vivir ahí y por haberles dado la oportunidad de conocer Estados Unidos. Fue en ese momento cuando comenzó a volverse ambiciosa, ya que estaba ganando mucho dinero. Nunca antes había ganado tanto, y eso la transformó por completo. Ella en verdad creía que merecía más por haberlas ayudado a cruzar la frontera. Las chicas en verdad terminaban muy cansadas, y pasaban los meses sin ver ganancias. Cuando le decían a Olga que querían mandar dinero a sus familias, Olga les hacía sus cuentas y enviaba lo que consideraba prudente, reteniendo el resto del dinero. No les daba dinero directamente a ellas para asegurarse de que no pudieran regresarse sin su autorización, manteniéndolas así bajo su control y dependencia. Y por si esto fuera poco, el hijo de Olga, que apenas tenía 14 años, empezó a acosar a las chicas de limpieza. Y a una en particular que tenía 16 años, pero como era muy ingenua se enamoró de él, así que como consecuencia, la embarazó. Cuando la chica se dio cuenta y lo comentó con él, el hijo de Olga sin el mínimo rasgo de preocupación, le avisó a su madre. Olga se molestó mucho con ella por haber permitido que pasara eso. Olga no se detuvo a pensar que su hijo no solo se estaba aprovechando de una chica ingenua y sin educación, sino también de la relación patrón-empleado. Por donde lo viera, era un abuso de confianza, aunque la chica repetía una y otra vez que ella lo amaba mucho y se había entregado por amor, que por favor no la corriera, que quería estar cerca de él. Sin embargo, Olga la responsabilizó de todo y la despidió, además de insultarla y discriminarla, diciéndole que no aceptaría un nieto de una sirvienta como ella. Olga no se dio cuenta de que, al denigrar a la chica, se estaba denigrando a sí misma, ya que ambas trabajaban en lo mismo. Tampoco comprendía que todo trabajo es digno si se realiza honestamente, algo que ella no estaba haciendo. Su hijo era un chico muy desubicado y resentido. Desde que llegó a Estados Unidos, sufrió acoso escolar por ser latino, y para que lo aceptaran consumió drogas y cometió pequeños delitos. A los pocos meses, lo detuvieron por tratar de robar un restaurante junto con 2 amigos. Uno de sus amigos ya era un adulto de 34 años, y llevaba una pistola con la que amenazó a todos los comensales, obligándolos a meterse en la bodega. Cuando estaban vaciando la caja registradora, llegó la policía. El amigo le dio la pistola al hijo de Olga y lo responsabilizó por todo. Aunque aún era menor, lo procesaron como adulto por asalto a mano armada, secuestro de 7 comensales y tentativa de robo. No quiso denunciar a su amigo, con lo que le hubieran reducido la pena, así que fueron muchos años de prisión. La patrulla se lo llevó. Su amigo de 34 años, acostumbrado a este tipo de delitos, huyó dejándolo solo. La policía, al ver que era latino, no mostró ninguna misericordia, lo golpearon y lo trataron muy mal. En los años 80, el racismo contra las personas latinas en Los Ángeles era aún más fuerte y evidente. La discriminación y los prejuicios raciales hacían que los latinos enfrentaran un trato brutal e inhumano por parte de las autoridades. Al escuchar la sentencia del juez, Olga no lo podía creer. 30 años. Estaba segura de que era un castigo de Dios, por lo mal que se ha portado con las mujeres que traía de Guatemala. Está muy arrepentida por su proceder, ha tratado de enmendar lo que hizo, ha mandado dinero a su pueblo, les ha pedido perdón, sigue buscando a la chica que quedó embarazada de su hijo, pero no la encuentra. Sigue intentando. Sufre mucho cuando visita a su hijo en la cárcel. A partir de ese evento, Olga se acercó aún más a la iglesia. Pertenece a una congregación que ayuda a los necesitados, brindando apoyo y consuelo a quienes lo necesitan. Pide perdón todos los días y trata de apoyar en las obras de la iglesia. Pasaron años luchando junto a los abogados para reducir la condena. Finalmente lograron que le bajaran algunos años de la sentencia. Olga y Raúl siguen trabajando incansablemente para apoyar a su hijo y contribuir a su comunidad. Ambos se consuelan pensando que, al hacer obras buenas y ayudar a los demás, Dios los perdonará y su hijo no sufrirá tanto dentro de la cárcel. Ella dice que los dos han tenido un cambio de vida muy favorable, y son personas completamente arrepentidas. No sabe en qué momento le ganó la ambición a tal grado,
que no se dio cuenta. En la iglesia, todos los conocen por ser personas caritativas y de buen corazón. Sin embargo, son conscientes de que aún les queda un largo camino por recorrer para enmendar sus errores y alcanzar la paz interior. A su hijo todavía le quedan algunos años de condena. Él también está aprendiendo una lección importante, no solo por los actos ilícitos que cometió, sino también por su comportamiento con la chica de limpieza, que fue resultado de la falta de límites en su hogar. Ahora ven la vida de otra manera, enfocándose en lo positivo y tratando de corregir los errores del pasado, con el objetivo de avanzar en su proceso de cambio y sanación. No es fácil, pero con la ayuda adecuada y el apoyo de las personas que creen en ellos, y principalmente su gran fe, están logrando progresar día a día. Olga sigue visitando a su hijo y le pide perdón a Dios todos los días, y le agradece la oportunidad de poder corregir sus errores. Reflexión. Cada día es una nueva oportunidad para crecer y mejorar. Aprovecha cada momento para corregir tus errores. Recuerda, sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todas. Si te gustó, por favor déjanos un me gusta, y te esperamos en la siguiente historia, que podría ser la tuya. Muchas gracias por tu apoyo, y nos vemos en un próximo video.